bien. Confírmenme si se escucha bien, si se ve bien. Y arrancamos nomás, que tengo un montón de cosas para mostrarles. Así que vamos a arrancar con reseña de muchos productos que sé que les interesan, que están preguntándome por varios de estos productos. Tenemos las placas de Wendy Stampin' que vamos a poner a prueba. Tenemos un montón para elegir. Tenemos nuevos esmaltes de Madame Glam, que amo ese packaging, que venga todo colchonado, es muy lo más. Y encima me mandaron estos tonos que son muy yo, los nude, y este verde, estos brillos. Ay, no me aguanto, voy a abrirlo. ¡No! Es tremendo. Miren ese brillo. Bueno, ya los vamos a ir poniendo en uñero para probarlo. Bueno, como les decía, les voy a ir mostrando todas las placas de Wendy Stampin' que me mandaron. Y pasé por el local de Analia Gordon, que lo vieron. Si me siguen en Instagram, les estuve mostrando historias de que estaba yendo al local a buscar unas cositas. Y me traje un montón de cosas para que pongamos a prueba. Pero hay una que sé que les va a interesar porque anda por ahí dando vueltas. A ver. Chan, chan, chan. Esta. ¿Esto funcionará? Necesito probar si esto funciona. Y después de la misma marca también me traje un 9D. 9D, o sea, no sé por qué le ponen tantos números, pero bueno. La cuestión es que es el ojo de gato, como dice acá. Y me traje en tono azul, que está tremendo. Porque, bueno, porque azul no tenía y porque cuando hacemos diseños galaxia y demás, el azul está bomba. Ahora, cuestión, estoy muy intrigada de saber si esto funciona. Vienen en diferentes tonos, un montón de tonos. Las que vieron el video que hice en el local de Analia Gordon saben que vienen en un montón de tonos y yo me elegí uno que espero que me quede bien con mi tono de piel. Primero espero que funcione, ¿sí? De consistencia creo que va a ir bien porque es, ven, tipo chicloso, por decirlo así. Vamos a probarlo. Bueno, después, como les decía, vamos a probar estos tres. Los voy a poner en uñeros y quizás use alguno para esmaltarme sobre esto. Vamos a probar si este funciona con los imanes. Ay, miren esto, me pareció genial. Es un top coat que viene ya con el glitter incorporado, pero es súper glitteroso, por así decirlo. Miren qué lindos tonos. Espero que se aprecie bien. La verdad que está buenísimo, así que nada. También me traje uno de estos. Ah, miren esto. Vamos a poner a prueba. Bueno, ahora no porque no voy a hacer acrílico, pero en los próximos videos me traje un Kolinsky, que en teoría sí es Kolinsky, marca Paris Night, porque sabemos que hay pinceles Paris Night que valen... ahora yo tengo uno por acá. Estos que valen 200 pesos, que no son Kolinsky claramente. Que bueno, ya miren, hasta se borró todo. Ah, no, más o menos está lo que dice ahí, pero este es de los buenos, de los caros, así que cuando usemos acrílico lo voy a poner a prueba. Ah, después otra cosa que tenía muchas ganas de probar es esta marca de poligel. A ver qué onda, a ver si está buena. Me da mucha risa el formato. O sea, no sé por qué la tapita que es así redondita me da... Bueno, está cerrado. Ahora después lo voy a abrir para que veamos bien el tono. Después me traje, bueno, este que uso, ya saben, un montón, ya lo hemos visto, ese no lo vamos a probar. Esto, miren, el liner que hablábamos la otra vez, lo conseguí de la marca Heburn o Eburn, o bueno, siempre surge ahí. Que es un liner, pero que viene con este liquidito. Entonces vos lo usás, qué sé yo, después lo pones acá y siempre se mantiene limpio y toda la ola. La verdad que tiene un grosor muy piola.
En el local también había uno marca Las Varano, pero era más grueso y estaba así adentro del coso. Qué sé yo, estaba muy despeluchado, así que me fui por este. Tendría que haber comprado los dos para... sí, el vencimiento está bien. Tendría que haber comprado los dos para hacer la comparativa, pero nada, me dio fiaca gastar en algo que me parecía que no era muy bueno, pero capaz después lo compro y hacemos reseña comparativa. Depende, dejen acá, pongan un like si quieren que compre también el de los varanos para hacer la comparativa. Acá dice que esto tiene... lo que tiene es removedor para esmalte semi, que sería acetona, butilacetato, metilacetato. Antes de cargar el pincel... ¿qué dice? Antes de cargar el pincel liner con esmalte de color, limpiar el exceso de removedor en un paño de toalla, luego realizar... bueno, listo. Ok, claro, porque está dentro del removedor. Bueno, ok. Después me traje estos stickers que me parecieron muy lindos para hacer lindos diseñitos. Después, bueno, estos tatus. A ver si se llega a ver todo. Que son todos así súper tropicales ahora para el verano. Este también es tipo estilo tropical, pero tiene más flores y qué sé yo. Son todos los compré en el local de Analia Gordon. Bueno, después me traje unas limas que, como les dije en el video del local, están en promo. Más moldes, porque nunca son suficientes. Y me compré otro de estos porque... que es para hacer difuminado. Porque el que me había comprado la otra vez lo arruiné. Lo arruiné. Estaba todo lleno de esmalte y lo dejé frente a la lámpara y me olvidé y seguí haciendo videos y qué sé yo. Y se recontra secó y nada, sí, lo puedo meter en removedor o en limpia pinceles, la verdad, sí. Pero vale 50 pesos, o sea. Entonces dije, bueno, me compro otro y ya que estaba ahí comprando cosas. Y después veo si lo puedo restaurar. Pero la cuestión es que me traje otro. Bueno, a ver, acá tengo un lío de cosas. Bueno, tatu no vamos a probar ahora. Así que vamos a ir haciendo orden. Este queda para la próxima. Porque ahora acrílico no tengo ganas de monomerearme. Limas todavía no. Este por ahora no. Acá probamos este lo guardo. Los moldes los voy a dejar por acá, porque uno nunca sabe. Porque les cuento. ¿Saben lo que a mí me interesaría probar? Primero si esto funciona. Y después, si existe la posibilidad de crear microextensiones con la base Ruber. Obviamente si con esta no funciona, agarro otra que sé que funcione. O sea, que funcione como base Ruber y chau. Pero lo que yo quiero probar hoy es eso. Porque, por ejemplo... estas uñas las tengo más largas que estas dos. Entonces, si yo me hago un manicure, o esta vez que está más cortita, ¿qué pasa? Me van a quedar desparejas y no quiero cortarme el largo que he logrado. Por ejemplo, estas dos. Esta está más corta que esta. Entonces, si yo pudiera colocar el molde y hacerle una microextensión, o sea, una extensión muy chiquitita, con este, capaz que no es que tengo que esculpirme y puede llegar a servir para, en el caso de que venga una clienta con una sola uña que está medio así cortita, chau, le ponemos así una microextensión y no hay que pasar a esculpirle todo. Siempre y cuando se trate de una cuestión de poquitos centímetros, milímetros, ¿sí? Nada súper largo, porque obviamente estos productos no están preparados para eso. Pero bueno, quiero probar eso. Y si no se llega a poder, capaz que pruebo con el poligel. Bueno, obviamente con el poligel sí se va a poder, pero bueno, ya que estamos, lo probamos. A ver este que dice. Este es de la marca Camila Show. Quick Building Poly Extension Gel. No dice. Preparar la uña natural. Y el tamaño para la forma, aplique acrílico blanco. Con la forma y haga la línea con su pincel. Ahora la forma está lista para ser aplicada a la uña natural. Forma en su lugar y permita
que los productos se fijen. Una vez que se fijan los productos, la forma puede eliminarse fácilmente. Forme la parte delantera y los... What the fuck, ¿esto qué es? Es un instructivo muy extraño. ¿Qué onda, Camila Joe? Bueno, no importa. Lo que yo quiero ver es el color de esto. Porque pedí un nude, pero, o sea, un cover. Bueno, sí, es un... ¿Qué onda? ¿Qué color es esto? Es como un rosa translúcido, no me llevo a dar cuenta, a ver. Pará. Este es el... No, del otro lado. Ahí. A ver. Está re rancia esta espátula, por Dios. Bueno. Ahí está, ahí se nota mejor el color. Porque con el envase negro no se notaba bien. Sí, es un rosa translúcido. Habría que ver cómo queda sobre la uña. Capaz que me queda bien este color, no sé. Bueno, en fin, esta perla la tiraré, claramente. El alcohol, acá. Ahí las leo, porque ni siquiera, o sea, estoy tan emocionada abriendo todo que no puse el otro celu para leerlas. Ahora en que limpio la espátula, que es un horror. Ese es el problema de hacer videos y no atender clientas, que como no estás haciendo sobre manos de gente, todo puede enranciarse un poco. Bueno, a ver, vamos a poner acá el video, el vivo, así las saludo. Mis bellas. Mi canal. Acá estamos. Bueno, a ver. Hola Dai, Tatis, Camila, Dayane, Joana, Ingrid, Claudia. Tatis otra vez. No, saluda Clau. Hola Camila, Dani consulta, nada que ver con el vivo, pero ¿qué pincel se usa para hacer con gel de construcción? Hola Dayane, saludos a Chile. Bueno, para gel de construcción a mí el que más me gusta es este, que es tipo lengua de gato, ves que acá es redondeado. Y si no, también, o sea, el que uso para poligel lo puedo usar para gel también, que es medio lengua de gato, pero es medio recto también. ¿O vos te referís al tipo de pelo? En realidad, para lo que es gel de construcción, realmente podrías hacerlo con... A ver, podrías hacerlo con uno sintético y mucha diferencia no va a hacer. En los que hace diferencia el tipo de cerda del pincel, o sea, por ejemplo, que te compres un Kolinsky o un Marta, ahí es más que nada para el acrílico, por una cuestión de cómo absorben el monómero. Pero para lo que es gel y poligel no hace mucha diferencia. Bueno, a ver. Lo primero que voy a hacer es probar. ¿Por qué no estoy haciendo uñas? Porque desde que empezó toda la pandemia y demás, no atendí más. A ver, acá. Voy a traer mi cabina o lámpara, como gusten. Vamos a enchufarla. Ahí estamos. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a probar. A ver, me voy a sentar en primer lugar porque siempre termino haciendo todos los vivos parada. Lo primero que quiero hacer es probar, así sin prepararme la uña, sin hacer nada. Apágate. Lo que quiero probar es si cura bien,
¿sí? Solamente eso y la consistencia que tiene. Entonces, si yo no me preparo la uña, podría aplicármelo y después levantármelo así como un sticker y no lastimarme la uña. También tengo la opción de agarrar una uña de práctica, ¿no? O un coso, un palito de estos. En vez de hacérmelo en mi uña. A ver. ¿Dónde tengo muestrarios? Bueno, vamos a usar este que es richongo. No me gusta. Porque, como les decía, primero lo que quiero probar es si me va a servir realmente como una base rubber. A ver. ¿Se ve ahí? Sí. Lo que yo no sé es, como esto tiene color, si habría que aplicarle base o no. O sea, es una base, pero por ahí hay que aplicarle igual base para semi, no sé. ¿Se acuerdan lo que pasó con el capping de las Varano? Bueno, el color me gusta, está bueno y es una sola capa. Ahora lo que yo quiero ver es si esto autonivela o se mantiene. Porque si autonivela no sirve para hacer nivelación. Porque se me va justamente a autonivelar para los costados. Me quedó una burbujita. Vamos a ver si la puedo... A ver. Vamos a sacar esa burbujita. Voy a curar esta capa. No tiene indicaciones, por supuesto, esta marca. Voy a curarla 30 segundos y después vamos a ver si puedo hacerle una formita, a ver qué pasa. Cintia dice, hola Dani, sos una genia, mañana voy a 11 donde fuiste vos, gracias por el tour, ¿qué pincel me compro para poligel? ¿Qué número o cómo lo pido? Desde ya soy de Ezeiza. Bueno, Cintia, saludos hasta Ezeiza, pasate por la Manola y deciles que vas de parte de mi canal. Y para poligel, no sé si llegaste a ver que recién mostré el que uso yo. La verdad que da un poco igual, lo que tiene de piola es que venga con la espátula. Después es cuestión de cómo vos te acostumbres a usarlo. Este es un pincel para poligel común y corriente, no tiene ni número. Supongo que será un número 4 por años. Así de una y listo. La verdad que soy honesta. Pero después tengo el Kazan número 6 y es más ancho, o sea, tiene más cantidad de pelo. Entonces supongo que el otro es un 4, un 5. Por ejemplo, este, que es para nail art cualquiera, eso es un pincel de librería, dice 4, entonces supongo que si lo comparás de ancho vendría a ser un número 4, pero nada, fíjate entre un 4, 5, 6, entre esos números. Hola Rosa Leiva. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la prueba de consistencia. A ver si con esto yo puedo hacer... A ver, deposito mayor cantidad acá en el medio. Ven que hace hilito, o sea que... A ver, me voy a acercar un poco más. Hilito hace. Ahora vamos a dejarlo ahí un cachito a ver qué sucede. Si se queda en el lugar, esto es cuestión de esperar un poquito. Si no, no puedo hacer bien la prueba. O si empieza a autonivelarse, o sea, a expandirse y a ocupar toda la superficie. Por ahora yo no veo que se autonivele mucho. Ven que queda en el lugar. Y eso que lo voy moviendo y demás. Eso sería un punto a favor. Ahora si yo hago esto... Estoy expandiendo los bordecitos nomás, pero con el pincel un poco cargado. Y si se fijan, no sé si se llega a notar, van a tener que confiar en mi palabra. No sé si en la cámara se llega a notar, pero donde yo apliqué esa primera capita, que es justamente
lo que quería ver si se autonivelaba o no. Está más oscuro el color, está más uniforme. Entonces, digamos que eso me podría llegar a demostrar que estaría funcionando. Esperen un segundo que mi gata está haciendo lío. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? Bueno. Ahí va. Casi tenemos una tragedia gatuna. Bueno, cuestión. A ver, justo me fui. Y esto... No sé si se autoniveló o no, ya no me doy cuenta. Que lo dejé estar. Porque ahora lo veo más uniforme, maldita sea. Bueno, lo voy a curar. Cintia dice, dale Dani, gracias, anoto todo lo que vos decís en los videos y lo pongo en práctica. Eso. Genial, me encanta. Tengo buenas noticias para todas ustedes, o todos, no sé quién está del otro lado mirando. Esta semana empezamos el curso, así que esténse atentas, porque esta semana subiré la primera clase, que es heavy la primera clase. Todo el curso va a ser heavy, pero va a ser mucha información. Bueno, ahora lo que voy a probar es... Bueno, así quedó. Está lindo el color. Tiene capa de inhibición, por supuesto. Vamos a ver cómo queda. Si le paso una wipe con alcohol. ¿Están contentas de que empezamos el curso? Pongan ahí en los comentarios. Yo supongo, no quiero decirles exactamente, pero capaz que martes o miércoles. Más martes que miércoles, pero bueno, si se me atrasa algo, no sé. Puede ser, todo puede ser. Pero ya estamos ahí para arrancar de una vez. Bueno, queda muy lindo este tono, me gusta al final, me gusta, es un rosa lindo. No sé qué opinan ustedes. Quedó bastante uniforme. Lo que tiene de copado esto es que puedes hacer una especie de nivelación o capping directamente con la base rubber y no tener la necesidad de esmaltar arriba. Excepto que, bueno, la clienta quiera que se la pinte de verde y bueno, ahí sí, no te queda otra. Lo que no sé dónde dejé es... Ah, acá tengo. A ver. Necesito más unieros. Acá. Ay, estoy corta de unieros, señora. Voy a tener que ir a comprar. Vamos a probar los 3 de Madame Glam. 3. Ahí. Porque quiero ver estos tonos, por favor. Y después vamos a poner en otro uniero el 9D, este ojo de gato, no sé qué cosa. Y probar con los imanes a ver qué pasa. Una vez que probé todo eso, voy a probar alguna placa de stamping, a ver si vamos bien. Y después me voy a hacer las uñas, pero primero quiero probar las cosas para ver qué es lo que me voy a hacer. Entonces, vamos a arrancar con este que es el color Belle Époque. Se nota ahí que dice Belle Époque, que es como un rosa nude muy precioso. Vamos a observar por aquí. Es muy lindo. Qué belleza. Me encanta que arriba muestren el color. Ahí lo agarré redescargado el pincel. Ahí está. Ay, qué lindo. Bueno, yo soy muy de este tono. Soy la clienta odiosa que se hace francesitas. Pero bueno, che, ¿qué va a hacer? Miren lo que es. Una capita nomás. Vamos a llevarlo a cabina, pero todavía no lo voy a prender porque me va a curar todo esto. Este morado es muy lindo también, Este se llama
Light Ruby. Ah, y recuerden que tenemos 30% de descuento. Si ingresan a la página, y que son veganos, cruelty free, toda esa cosa. ¿No está acá la página? Bueno, es muy fácil. La página es madameglam.com. Y hacen envío a todo el mundo. Y si ponen mi código de descuento, yo no gano nada claramente, pero ustedes sí ganan 30% de descuento. Entonces, si quieren hacer un pedido de cualquier parte del mundo, ¡ay, qué lindo color! Me súper encanta, ¿eh? Y me encanta, ¿saben qué? Que estos esmaltes no sé por qué tienen olor a chicle cualquiera. Pero es muy rico. Me lo quiero comer. Miren esta pigmentación, gente. Son lo más. Bueno. Gracias, Madame Glam, por enviarme estos bellos esmaltes. La cuestión es que el código, el cupón de descuento es... ¿Vieron como el nombre de mi canal? Bueno, pero sin el IAM, o sea, solamente DaniD y 30. Y ahí les hacen 30% de descuento. A ver este que es el de glitter. Si queda bien verde o queda medio jelly. Bueno, no está mal. No sé si es mi color favorito. O sea, puesto en mí. Pero me imagino haciendo diseños con este tono. Los otros dos los amé. Fuerte. Igual, sí, miren este brillo. Es lo más. Ahora sí, los voy a curar. Y la verdad que ni siquiera sé si ponerle segunda capa porque... están tan pigmentados que ni siquiera lo necesitan, es épico. Lo que sí voy a agarrar es top coat para que no se me arruinen las muestras. Bueno, vamos a usar el de la misma marca, que es una bomba. Lo que sí deja capa de inhibición fuerte este. Si bien todos dejan capa de inhibición, este deja una muy, muy heavy, que hay que sacarla importantemente. A ver. Hola Tamara, qué bueno que llegaste. Pero hay un montón de mensajes, paren. Dorita, ¿cómo estás? Cintia Luna de... Me anoto todo. Dai dice genial. Rosa aplaude. Dorita, sí, obvio, saludos. No maldigas, nena, que eso no está bien. Un abrazo desde PR. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ay, bueno, perdón, no sé qué dije. Elizabeth Murúa. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Carla dice, hola. Carla dice, quise hacerme cuenta en Madame Glam. Y fue re complicado. Es como que no tuviera cuenta, pero igual me están mandando los mails de promociones. Primera vez en la vida que tuve problemas para registrarme. No, pero si te están mandando los mails de promociones es porque te registraste. O por ahí porque te suscribiste al newsletter. No sé. Eso tendrías que hablarlo con... no sé. Pero, o sea, ¿vos podés entrar a tu cuenta? No, casi le doy. A este sí le voy a dar una segunda capa. A ver cómo queda. A los otros dos no, porque no es necesario. A ver si queda muy oscuro, porque mejor saberlo ahora que sobre mi mano. No, este con la segunda queda mejor en realidad. Queda un verde más consistente. No sé decirte, Carla. Me dice que no hay cuenta asociada al mail. Ana dice que te registraste con la cuenta de Google, capaz. Porque ya hice un pedido y me llegó. Lo hice porque vi tu video y me dio más seguridad. Ay, qué linda. ¿De dónde sos, Tamara? ¿Y pusiste mi cupón? ¿Te hicieron el descuento? ¿Te llegó rápido? Contanos. ¿Qué pediste? Cuéntanos todo. Soy de San Juan, dice. O sea, Argentina te llegó piola. Porque a mí cada vez
que me tienen que llegar estas cosas, tengo que hacer un lío en el correo, declararlo. Todo un caos. ¿Cómo que no usaste mi cupón? 30% de descuento te perdiste, amiga. Bueno, si vas a hacer otra compra, ya tú sabes. 30%. ¿Y qué te compraste? Carla, igual si te dice que no está registrada tu cuenta, tipo, pone registrarse otra vez y chao. Supongo que ahí te va a volver a decir, ¿a esto le puse top coat o no? Ay, no me acuerdo. Sí, bueno, la cagué porque lo toqué. Probá otra vez, o sea, ponerle ahí, ¿cómo se llama? Ponele para registrar otra vez y chau. Que compró en la... Ah, paren, me están confundiendo. ¿Dónde compraron? ¿En Madame Glam o en La Manola? Me perdí. Bueno, acá tenemos los 3 de Madame Glam. Muy bonitos. Ay, me re gustaría este, creo, ¿eh? Soy fan de este tono. Unas esculpidas con punta de almendra en este tono son como todo lo que está bien. Bueno, a ver, ¿le voy a poner o no le voy a poner? No sé si ponerle Light Ruby, a ver. Este como era Belle Époque. Y este ni me fijé cómo se llamaba. I'm vegan. Mirá vos. Leí. Ya probaré otro día, me había registrado con una de Hotmail. Ah, bueno, pero... O sea, Tamara compró en La Manola y Carla no se pudo registrar en Madame Glam. Ahí vamos bien. Ese era el asunto. Me perdí mal. Ah, lo que tengo que hacer es sacarle la capita de inhibición que deja. Así que... Wipe. Acá. Porque si no queda súper pegote. Ahí está. Tenemos uno. Due. Y el último. Ahí está. Ah, también lo que me gustaría probar, ya que estamos, es... ¿Vieron que les dije que me traje este top coat con glitter de Heburn? Que tiene tremendos glitters. Voy a probar sobre este. A ver cómo queda. A ver. Son como unos destellitos. Está bueno. Ahí va. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Se ve re lindo. Pero muy sutil. Por ahí es por el color de fondo, no sé. Pero se lo voy a sacar porque si no tengo que hacer otro muestrario. Solo era para probar. Ay, estoy haciendo un hinchastre en mis dedos. No me jodas, le quedaron glitters. O sea, re invasivos. No, miren esto.
Súper invasivos los glitters. Bueno, ya saben que si la clienta no está segura de poner este o no, tengan cuidado. Porque quedan igual los destellos, no lo puedo creer. Ay, Dios. A ver. Sí, así es. Dani, pero en la manera tenés cupón de descuento. Ay, no me acuerdo. Me van a matar de la mano. Pero mañana es lunes, ¿no? Sí. Mañana me fijo bien. Les pongo en Instagram, síganme en Instagram. Y ahí les pongo si había cupón, les pongo. Santi dice, hola Dani, una vez entré y dije que no me salían las semis y ahora salen, era el tiempo que les ponía a secar mi cápsula, me salía mal. ¿Cápsula? Ah, la cabina será. Bueno, genial que te salgan. Sí, a veces es la lámpara, a veces son los esmaltes. Melanie dice, consulta, ¿el gel Ángela Nebrasco es bueno? No conozco, no sabría decirte. Nunca escuché esa marca. Tamara dice, sí, te estoy siguiendo, así que te espero. Bueno, genial. Espera las novedades de coso este. De si tenemos cupón. Yo creo que sí, que había, pero bueno, no me acuerdo. Y no quiero decirte cualquier cosa. Bueno, ahora sí vamos con el... El Charm 9D, bla, bla, bla. ¿Para cuándo el curso? Lo dije recién. Martes o miércoles va a estar publicada la primera clase. Es intensa, ¿eh? Prepárense. Tecito, cafecito, cuadernito. No me jodas, es re transparente esto. He perdido toda ilusión que le tenía a esto. Va a quedarle varias capas. Capas. O por ahí con un color de fondo, a ver. Uy, se me pegoteó todos los imanes, parece. Bueno, son imanes justamente. Primero vamos a ver si con este poco de capa... En la cámara se ve más oscuro de lo que yo lo veo. A ver si funciona. Sí. Sí. Funciona. Bueno, ya está. Me quedo... ¿Se ve ahí la diferencia? Mandé ahí el imán, ahí, tuki. Y ven cómo se va corriendo. Lo que no aprendí a hacer, se ve que no tengo el talento incorporado. Lo que no aprendí a hacer es con esto un diseño. O sea, vieron que hay gente que... No sé si llegaron a ver videos que por ahí hacen así, lo curan, le ponen otra capa, hacen asá y de repente te hicieron un osito con esto. O sea, increíble. Bueno, eso no me sucede a mí. Es como que lo saqué todo, ¿ven? Y no sé volverlo a... Hay una forma de volverle el color. Ahí. No sé qué estoy haciendo. Si le doy de atrás... ¡Ay, no! Me quedó gris. Perdí todo el color. Bueno, esto es algo en lo que no me destaco, claramente. No los termino de entender. Pero funcionar funciona y eso me parece importantísimo. Voy a curarlo y le voy a poner otra capa. Porque se acuerdan que hace poco compré uno que... A ver dónde está, esperen. Si lo encuentro... No sé dónde lo habré dejado, dónde lo habré tirado. Ah, no, acá está. Compré uno en un local X, onda, todo moda, pero otra marca. O sea, que venden así cosas de uñas también, pero cualquiera. Que se marca Tei. Ni idea. Y es re lindo, pero no me estaría funcionando el imán. ¿Ven? Miren, este es el color. Es muy lindo cuando lo aplicás y todo.
pero cuando le acerco el imán como que no pasa mucho. ¿Ven? No se mueve como el otro. De hecho no hace nada, miren, se lo paso por abajo. ¿Se acuerdan que el otro desapareció? Este como que no hace nada. O sea, es una mentira. Está buenísimo como, no sé, por ahí para poner sobre otro color. Es muy lindo, no se los voy a negar. Es un lindo efecto que podríamos aplicarle a un color de base, ponerle este o no sé, cualquiera. Pero no me sirve como ojo de gato esto. Este sí, en cambio, el de Charm sí funcionó. Es más, tengo unos ojos de gato que son recontra chino, que tienen las letras en chino, coreano, japonés, no estoy segura porque no tengo ni idea. Y la verdad que funcionan perfecto, pero qué sé yo. A ver, vamos con una segunda capita. ¡Yuhu! Bueno, les decía, y esos que no sabemos la procedencia, con el imán sí funcionan. Entonces no es que el problema soy yo o el imán, ese no me estaría funcionando. Le voy a hacer un círculo en el medio. Creo que lo mandé por acá. No sé si se está viendo lo que estoy haciendo, pero estoy tratando de en capas darle un efecto. Vamos a curarlo. A ver, a ver. Ah, Ángela Bresciano. Bueno, sí, no sé cómo se pronuncia. No los probé porque acá en Mar del Plata es re difícil de conseguir. Y en el único lugar que los vi, los tienen muchísimos más caros. O sea, ya de por sí es una marca cara y acá los tienen mucho más caros. Tendría que haber comprado cuando estuve ahí en Once, en Capital. Bueno, no es que estuve en Once, pero pasé por Once. Bueno, no importa. La cuestión, tendría que haber comprado ahí. Pero no probé ninguno. Pero todo el mundo dice, o sea, no escuché a nadie nunca jamás decir que eran malos. O sea, todo lo contrario, como que dicen que el Clear de ella, de esa marca, es el mejor de todo el mundo. Bueno, es el más transparente, el más brilloso, qué sé yo. Así que no creo que pierdas plata comprando esos productos. Ayana dice que es muy buena marca. Dayan dice, igual espero el curso, haré un curso presencial ahora el 2 de noviembre, espero no coincidan los horarios. No, tranqui, pero igual, o sea, va a estar en mi canal, lo podés ver todas las veces que quieras. Hola Dani, consulta, para hacer capping, ¿qué feo me recomendás? Supongo que quisiste escribir gel y el autocorrector te dijo feo. Depende de lo que a vos te guste, o sea, tenés para hacer capping en frascos tipo esmalte con diferentes consistencias. Tenés gel de construcción que son más flojos, o sea, más líquidos, y tenés otros que son más rígidos. Depende qué es lo que a vos te gusta más, ahí te fijas la marca, por ejemplo. Una marca más rígida es Cherimoya. Una marca más flojita, más blandengue, QVD. Y después los que vienen en capping en esmalte, a mí me gustan los de la marca Kubash, pero a mí me gusta. Ese es el tema con las marcas. Tamara dice, no llevará una base abajo, o sea, otro color para... Bueno, sí, por eso, pero igual, o sea, lleve o no lleve un color, debería funcionar. Y no funciona. Elizabeth dice, como topper sobre otro color debe quedar lindo. Sí. Hola Debo, ¿cómo estás? Estoy desde el principio de Sotes. Melanie dice, ¿qué marca de poligel me recomendás? Depende si te gusta. Más rígido, uno como Cherimoya.
Si te gusta más blandengue, QVD. Si te gusta más rígido, Fenjamei. Ahora vamos a probar este Camila Show o Navi. Los Navi son económicos y están buenos. Son muy lindos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Estoy en vivo, no puedo darte atención. ¿Cuál es tu asunto? ¿Qué te sucede? ¿Qué querés? Tenés agua, comida y piedras limpias. No molestes. Bueno, perdón, era Gela, me imaginé. No, salí de acá, no te vas a afilar las uñas en mi silla nueva. Te mato. Rajá de acá. Fuera. No me hagas enojar, Bueno. Y el gel Full Nails, vos sabés que no probé esa marca. Porque tampoco la veo por ningún lado. La base Rubber de Pink Mask sirve para hacer capping. Supongo que sí, porque con Pink Mask pasa lo mismo que con Ángela Bresciano. Al menos yo nunca escuché ni leí malas, o sea, críticas malas. Me parecen las dos buenas marcas, digamos. De Full Nail no escuché nada, ni bueno ni malo. Vanessa dice, hola Dani, buenas noches, saludos Ciudad de la Plata. Hola Vane, ¿cómo estás? Ya te reconozco a vos, Vane. Tito estaba maullando por la ventana, como diciendo, a ver, algún vecino que le diga a mi jefa que... No, mi jefa, yo no soy su jefa, yo soy su esclava. Todos los que tenemos gatos sabemos que somos los esclavos de nuestros gatos. A ver si le presto atención. ¿Pero qué querés? No te entiendo. En fin. Dani sabe que te veo, aprendí todo de vos, me puse en mi lugar de trabajo muy lindo y con mucho esfuerzo, pero la mayoría lo aprendí de vos, hasta el esmaltero hice como vos. Qué linda, gracias Tami, me alegro y espero que te vaya muy muy bien. Ana dice, ¿qué me voy a hacer en las uñas? Todavía no sé. Es verdad, a mí me pasa con lo mismo con mi gata. Es mi patroncita. Sí, tal cual. Tipo, ¿qué querés? No puedo atenderte ahora. ¿Qué te sucede? No me deja, no me deja. No sé. Bueno, cuestión, estábamos con esto acá tratando de hacer algo. A ver, por ejemplo, ahí yo ya hice esas capas. Entonces ahora le voy a poner otra capa. Y voy a intentar hacer algo diferente. A ver, ya le hice. No me salió. No sirvo para el ojo de gato, ya está, me retiro. No te rompas. No entiendo el ojo de gato, no lo puedo entender. No sé, no lo entiendo. Dani, creo que te llegan los mensajes atrasados y puede ser. Sí, porque depende del internet. Belinda dice, el gato te escucha hablar y cree que le hablas a él. Me pasa cuando hablo por teléfono, me empieza a charlar y tengo 9. ¡9 gatos tenés! Te felicito, es un acto de mucho amor. ¿Qué color de base Charlimit puedo usar para francesitas? ¿De base? Vos decís la parte... No me jodas. ¿Qué está pasando? Vino también la otra. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hace? ¿Está pasando algo? Está pasando algo y yo no me estoy enterando. A ver, paren, voy a revisar mi casa. Pero primero voy a agarrar un palo. No tengo un palo, ¿qué hago? Están los dos raros. A ver, denme un segundo, Ahora vengo.
No sé, no pasa nada, no entiendo. A ver. Hola Natalia. La parte rosa, digamos. Ah, bueno, ya entendí. De Charm vienen unos que son Vía Láctea. Vía Láctea se le llama justamente a los que son tipo translúcidos, que se usan para las francesitas. Y vienen tonalizados. Vienen unos que son más rosaditos, otros que son más amarillos, más verdosos. Bueno, vienen de todos esos. Y si no, de alguna otra marca. A mí, te soy honesta, el que más me gusta es de las Varano, aunque no lo crean. ¿Qué es este? ¿Es esto? Sí. El Vía Láctea rosa de las Varano me parece el más lindo. Acá se ve medio fuerte, pero queda traslúcido. Me lo han visto usar en algunos videos seguramente. Ya no le queda mucho. Y después así como blanco, o sea, como Vía Láctea posta, tengo uno de Cubage. Bueno, ¿de qué marca es esto? Bueno, uno marca Pirulo. Y otro que dice natural, pero a veces es esmalte común. A ver. Romy dice, Dani, no se usa la otra punta. ¿Qué punta? Vanessa dice, Dani, vi tu publicación, ¿conseguiste? No, estoy buscando un community manager, pero nadie... O sea, la gente me escribió para preguntarme qué era. Y, o sea, si los ya sabes lo que es. Entonces, claramente, o sea, estoy buscando a alguien que sepa del tema, no que improvise. Camila dice, yo uso uno de Navi para hacer las francesitas, que es hermoso. ¿Y qué número es, Cami? Compartinos, así, así sabemos. Sí, creo que se usa la parte cuadrada. Compré el liner universal de las Varano que viene en el formato de esmalte y es buenísimo. Tipo esto. ¿Este? Bueno, yo ese no lo compré y elegí este porque lo vi mucho más grueso y más despeluchado. Este me pareció más finito y más copado, pero no sé porque todavía no lo probé. ¡Ay, no! Me volqueó un montón de cosas, qué boludo. Bueno, cuestión, me rindo con los ojos de gato. Tengo 5 esmaltes al pepe. Claro, el que gestiona y maneja las redes sociales, tal cual. Pero como no tengo mucho tiempo para hacer eso y me gustaría participar un poco más, me gustaría tener a alguien que me ayude en eso. Pero alguien que sepa, no solamente así nomás, ¿me entienden? Bueno, otra cuestión es que quiero probar estas placas. Vamos a elegir alguna. Ah, la parte cuadrada del imán. Sí, lo que pasa es que me vino fallado. No, mentira, no me vino fallado. Cuando estaba en el local, donde lo compré, entre comillas, estaba roto, ¿no? O sea, se le sale... Paren, ¿eh? Bueno, es que se le pega cualquier cosa. Yo quería comprar uno y este estaba salido. Entonces, nos damos cuenta que se salía cuando llegó a la caja, porque yo muy genial agarré este, pero fue sin querer. Y como estaba así, no me lo cobraron. Me dijeron que si me lo llevaba así no me lo cobraban. Y yo dije, no, no hay problema, después lo pego con la gotita. Y nunca pasó. Nunca lo... ¿Cómo se llama? Nunca lo pegué. Pero sí la tengo. Hola Gise, no hay problema. ¿Se les ve trabado a todos? Es el 002, dice Cami, el Vía Láctea de Navi, que es muy lindo.
No me acuerdo quién había preguntado. Quiero probar este de hojitas. Chicas, hay un viento, no les puedo explicar. Acá tienen los datos de Wendy Stamping. Que este mes están con descuento en las placas. Así que aprovechen. Tiene 2 millones de modelos y las hace ella. A ver. Vamos a ver cómo son. Bueno, este es el lado grabado. Son re duras. ¿Se podrá usar el perrito también? Este es el modelo 187. Habría que ver si se puede usar el perrito del logo también. Bueno, a ver, vamos a sacar todo esto de acá. Voy a traer un esmalte. El sello. Y vamos a ponerlo sobre... Bueno, sobre estos vamos a ponerlo. Ya que los hice. A ver si funciona. ¿Dónde está mi sello? Acá. Bueno. Plaquita. Arre que el sello está sucio. Soy un desastre, Dios mío. A ver, esmalte para stamping. No puede ser, no puede ser. Miren lo que soy. Ay, Dios. Cinta scotch. Acá. Vamos a limpiarlo. Sí, se ve pixelado. Maldita. No, me dijeron que no maldiga. Bueno. Entonces digo, ¿qué puedo decir si no digo eso? La pucha voy a decir, como decía mi abuela. Bueno, la pucha. A ver, vamos a elegir un cosito de esto. A ver. Ay, esta de las rosas me encanta. Pero es demasiado... Bueno, se tiene que poder hacer, ¿no? A ver. Chan, chan. A ver. Si no funciona, sepan que el problema soy yo. Y no porque esto sea un canje con Wendy Stamping, sino porque tienen 6 o 7 años en el mercado. Y además porque tiene un montón de videos de otras personas usándolas y les funcionan. Ah, ven, soy una... Ni siquiera lo llené bien de coso, de esmalte. No puede ser. Vamos a sacarlo. Claramente saben de mis problemas con el stamping. Así que, como les decía, si van al Instagram de Wendy Stamping, hay un montón de videos no hechos por ella, sino por otras manicuras, usando las placas y tipo les sale re bien. Entonces, claramente no puede fallar. Pero yo sí. Sí, está buenísima la placa. Cuestión, vamos a ponerle más cantidad. Tra, 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 tra. Tuki.
Sí, señor, mire cómo levanta eso. Está tremenda. A ver, le voy a sacar todo el exceso. Está muy bueno este, no sé si se llega a ver, pero para hacer un stamping en reversa, cosa que nunca probé y que no voy a probarlo ahora. Chan, chan. Sí, esto realmente funciona. Épico, me encantó. Para que yo pueda hacer lo que saben de mis falencias con el stamping, están muy buenas estas placas. Acuérdense que este mes está con descuento y pueden pedir un montón de placas y la verdad no son nada caras. A ver, vamos a buscar otro de otra placa. ¿Saben qué quiero probar? Estos así, toda la estampa. Había uno acá que yo había visto que me re gustó. A ver. Miren, tiene tipo rompecabezas. Así, estos cuadraditos. Esto está genial porque vayan a hacer esto con nail art. Creo que este voy a usar. Vamos a probar con el blanco. A ver, ¿qué ondis? Paso. Y levanto. Sí, mirá cómo levanta eso. Incluso el de al lado, está tremendo. Bueno, como es en este, creo que ni necesito sacarlo lo de al lado, pero... Ahí no veo. Me está dando algo. Lo estoy arruinando, lo estoy arruinando. Sí, señora, lo estoy arruinando. Bueno, no importa, ahí podemos ponerle cristales, no sé, algo. Está tremendo. Y a ver si le pongo este otro a este. ¡Wow! Ya que se levantó. Esperen, no logro concentrarme y enfocarlo en la cámara, por Dios. Esto no es nada sencillo. Esperen, a ver si logro hacer lo que quiero hacer. ¡Sí! ¡Miren qué lindo! Ah, no, me faltó un pedacito ahí, malísimo. Pero quedó bien, Fíjense que salió el cuadradito. A ver si puedo... Tipo, volver a encajarle el pedazo ese. Tuki. ¡Sí! ¡Lo completé! Chicas, ¿estoy mejorando con el stamping o Wendy Stamping es lo mejor que me puede pasar? Es muy lo más, o sea, me ha salido perfecto a la primera y les recontrajuro que no practiqué ni nada. Bueno, ya vieron que estaba sucio eso, si ustedes buscan el último video en el que hicimos stamping, probablemente esos sean restos de ese video, o sea, no sabemos de qué tiempo estamos hablando. No, se me cayó la placa. Uy, ¿dónde está? No veo. Bueno, no quedamos sin placa. No, mentira. No, metí el dedo donde estaba el esmalte. Bueno, ya probé dos y funcionan las dos, la verdad. Creo que hasta ahora son las mejores placas que probé. Y les repito, no es por el canje. Porque con las de metal no me levanta tan bien, la verdad. La que las hace, no sé qué onda. Che, me quedó sucio. ¿Se nota? Ay, es que no me doy cuenta así, porque justo es esmalte blanco. Ay. A ver, voy a probar otra. Ah, pero me quedé sin mostrar. Ah, vamos a usar el del ojo de gato, vamos a ponerle de fondo algo.
Ahí vamos a poner esta que es super Halloween. Halloween. Miren, todas calaveras. Está tremenda. Es muy buena esta. Del pelo. Esta es la número 89. Voy a probar esa, quiero probar esa. Es muy buena. Pero ¿sobre qué la voy a hacer? ¿Entra acá? No va a entrar, paren. Necesito un coso, un uniero, algo grande. ¿Dónde lo puedo poner? Bueno, no importa. Lo levanto y ahora veo. Pero necesito hacer eso, es muy gracioso. A ver. Es muy gracioso. No sé por qué me da tanta risa, pero está peor. Ahora tengo que buscar dónde ponerlo, porque se dan cuenta que es como medio ancho. Ay, lo voy a poner por encima de este, que tiene el fondo blanco. A ver. Me quedó medio deforme, pero esa es mi culpa. Que no sé aplicar esto. No sé si quedó bien. Es muy gracioso. ¿Por qué le daba tanta risa? Bueno, vamos a limpiar esto, que ya he hecho mucho desastre. Y ahora las voy a leer. Ojo de gato en negro. Yo no vi. Tengo unas ganas de ir a 11 de nuevo y ver muchas cositas. Ay, ¿saben igual lo que me re gustaría? Bueno, que a todas, ¿no? Pero me encantaría ir a otro país y meterme en los lugares de uñas, porque las veces que he podido viajar fuera del país, la verdad que no sé, como, a ver, como no tenía el canal y demás, porque saben que el canal lo haría en la pandemia, no sé, más que por ahí un lugar que tenía cerca o algo así, pero imagínense que, acabo de hacer un desastre. Imagínense que les haga video de los locales de uñas de otros países. Estaría épico. Hola, amore, ¿cómo estás? ¿Qué se despierta, amore? Bueno, ahí está. Ay, quedó más limpio. Dani, te hago una transferencia y me compras todo lo que me hace falta en la Manola. Pero si hacen envíos en la Manola, puedes comprar por la página web. Esto habría que cubrirlo con Top Coat. Saben que todo lo que sea stamping, stickers, foil, ¿cómo se llaman? Los polvitos tipo unicornio y esos, o los que sean, todo eso, siempre cuando va a ser con una clienta pónganle 2 capas de top coat, porque si no se sale, la verdad, se empieza a gastar y no está bueno. Bueno, la verdad que no estoy segura de cuál ponerme o de qué hacerme, así que Amara dice sí, pero en la página. Y si le mandás un mensaje por Instagram y les preguntas, capaz que. Ana dice, para usar eso hay que poner peel off en el dedo o así directo. Depende, Ana, depende del diseño que estés haciendo. Si vas a hacer el diseño así de fondo, y obviamente, a ver, mirá,
fíjate que hay partes que van a quedar sobre el dedo. Lo recomendable sería que pongas un peel off, pero si no, bueno, le puedes pasar un pincelito, no sé, así, con quita esmalte y lo retirás. Pero la verdad que cuanto menos toques la piel con los productos de uñas, mejor. Así que mejor sería si pones un peel off. Tami, bueno, después les voy a decir. Les voy a decir que se pongan la pila con la página web. Claro, porque uno quiere comprar y ¿cómo hace? Creo que también tienen un WhatsApp y capaz que ahí vos le podés ir diciendo cuánto está tal cosa y qué sé yo. Lo que pasa es que yo te entiendo porque hay veces que se manejan así cualquier tienda, ¿no? O sea de ropa, de uñas o lo que sea. Y por ahí te dicen, bueno, ¿de qué quieres saber el precio? Y la verdad que por ahí yo quiero ir a mirar, agarrar y llevármelo. O sea, bueno, está bien. En uno que es a distancia no se puede hacer eso, pero por lo menos mostrarme, no sé, un catálogo o algo y ahí yo decido, bueno, esto, cuánto, pero qué sé yo. Hay veces que uno quiere comprar cosas y no va con una idea fija, como decirte, necesito un poligel cover de tal marca, de tantos mililitros. No, a veces uno quiere ver, chusmear y comprarse todo. Pero sí, te entiendo. Bueno, mi gente bella, al final no me voy a hacer nada porque ya fue. No, ya no tengo ganas. Ya se hizo tarde, pero probamos muchas cosas y voy a pensar para mañana quizás, sí, vamos a probar si me puedo quizás extender un poquito estas dos, que están más cortas que estas, con esta. Y con moldes, a ver qué pasa. ¿Cómo que haga más vivos? ¿Más seguido decís? Bueno, recuerden, martes o miércoles, sí, más seguido, bueno, lo voy a intentar. Martes o miércoles tenemos la primer clase del supercurso más completo que van a ver en todas sus vidas. ¡Adiós!